¿Qué tal? Bienvenidos al Retruécano número 9, amigo. Ya llevamos Ya 9 episodios de esta primera temporada y el día de hoy, pues, vamos a hacerle caso a nuestra productora y vamos a hablar del género epistolar. El género epistolar. Todo un gran descubrimiento, con una posibilidad de ver incluso otra faceta de muchos escritores, ¿no? De muchas escritoras, de sus parejas. Así es. Y aquí hay un detalle bien importante. Las primeras cartas a las que yo tuve acceso fueron justamente a las lecturas que en la misa, desde muy chavito, escuchaba, ¿no? Y entonces cuando decían carta a los filipenses y carta a los fulanos, ¿no? Y cómo iniciaban cuando decían queridos hermanos, ¿no? Y entonces ahí venía la disertación. Pero yo creo que a partir de ahí me gustaron muchísimo las cartas. Luego tuve la oportunidad, siendo muy chavito, pagar un servicio en el que te enviaban unas cuantas direcciones de amigos en Venezuela, en Francia, en todas partes del mundo. Sí. Y entonces tú les escribías, ellos te respondían, pero la emoción de recibir las cartas y la emoción de redactarlas y llevarlas al correo, pues es una emoción que ya las jóvenes generaciones no pueden tener porque tienen Facebook, porque tienen correo electrónico, ¿no? Es justo lo que te iba a decir. Probablemente tengamos que explicarle un poco a estas nuevas generaciones que ya vimos que sí nos leen, esa emoción de primero escribir una carta, sellarla, comprar tu estampilla, tu sello y tener que ir a enviarla, después esperar a ver si la recibió, porque también de pronto se perdían las cartas, y después de semanas, quizá algunos meses, tener que recibir una carta y la emoción de abrirla, ¿no? Hay un reportaje extraordinario de García Márquez, de sus inicios como periodista, que habla justamente del cementerio de las cartas perdidas. Y entonces él va a la oficina de correos, no sé si haya sido en Bogotá o en Cartagena, y relata todas las cartas que había en ese lugar. Y aquí lo interesante es que él empieza a imaginar, ¿no?, qué es lo que dice la carta, ¿no? O qué importancia tendría esa carta que finalmente no llegó al destinatario, ¿no? Pero nos estamos yendo un poquito por el aspecto del que no tenemos que hablar, porque nosotros tenemos que sujetarnos a estas cartas que se han publicado. Así es, pero yo creo que es importante la experiencia. Yo, igual nada más rápido te voy a comentar, yo tengo una carta perdida ahorita, bueno, un servicio como postal perdido. Un amigo que me invitó a su boda en Bélgica, se casó el año pasado, me mandó una carta. Él me ha preguntado todo el tiempo si ha llegado, le he dicho que no. Resulta que me llegó un tercer aviso, o sea, no me llegó ni el segundo ni el primero. Hay un tercer aviso y me dijeron, si no vienes la carta se va a perder, no he podido ir a recoger y probablemente esté en ese cementerio del que habló García Márquez, ¿no? Sí, no, pues ve por la carta. Voy a tener que ir y eso ya nos da pie, ahora sí, para que no nos regañen, a hablar de las cartas que tenemos o de todos los libros que tenemos en ese espacio. Si quieres, empieza tú, amigo. Sí, pues mira, yo empezaría por un libro que para mí fue entrañable. Curiosamente no formó parte de mi preparación como estudiante en Ciencias de la Comunicación, sino más bien lo descubro ya como profesor. Y lo descubro gracias a un amigo común entrañable, que es Paco López. Paco López me acerca por primera vez a la pasión por el discurso, cartas a los estudiantes de comunicación, de un autor también muy querido, Daniel Prieto Castillo, ¿sí?, que curiosamente hace poco tiempo tuve la oportunidad no de escribirle cartas a la vieja usanza, sino enviarle un correo electrónico y aquí también la emoción de que lo conteste, ¿no? Y que, de saber que te leyó y que te contesta. Exactamente. Bueno, ese sería uno. Otro, también relacionado con la docencia, de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, y está dirigido a las maestras, ¿no?, considerando que la mayoría de las personas que se dedican a la educación
pues son mujeres. Entonces, no porque él menosprecie la labor de los profesores hombres, sino simple y sencillamente porque considera que es un trato mucho más directo escribirle cartas a las maestras. Bueno, estas serían dos primeras. ¿Tú qué tienes? Pues mira, aquí tenemos 3 libros bastante buenos que tengo que decir antes de enseñarlos, que precisamente en hamletinculto.com tenemos a un personaje ahí misterioso que se llama la Liebre Lunar, que se dedica precisamente a rescatar las cartas que se escribieron escritores con escritoras, pintoras con poetas y bueno, un sinfín de combinaciones que hay dentro de este género epistolar. Y dentro de este espacio, que es la Liebre Lunar, que ya les recomendaremos por ahí abajito en los comentarios, se han rescatado varias cartas de estos libros. El primero es de Juan José Arreola, Sara más amarás, cartas a Sara, en donde pues Arreola le escribe precisamente a la mujer con la que estuvo durante toda su vida. Es el primero, recomendaremos varias cartas si quieres. No, y además fíjate, es un palíndromo. Sí. Sara más amarás, Sara más amarás. Así. Y a propósito, amigo, nos acaban de hacer una observación. Precisamente este libro lo publican los herederos de Juan José Arreola y de Sara también. Y hay una anécdota ahí bastante curiosa. Dicen que estaba Sara con sus nietos, encuentran las cartas. Arreola no estaba en ese momento en la casa. Ella les da autorización de leerlas, empiezan a leerlas. Y ya en cuanto Arreola llega a la casa, llega pues como bastante molesto, les pregunta qué están haciendo, al parecer como con pena. Les da, pues, digamos que la autorización de leerlas, pero que no comenten absolutamente nada. Cuando muere Arreola, Sara se las hereda a sus nietos, se pierden por ahí en algún momento de la historia, y después ellos, ya nos contaba ahorita Jenny, como homenaje a sus abuelos, al amor que se tuvieron, pues publican este libro en donde se ve una parte muy íntima de Arreola y también de su esposa de toda la vida. Su relación con Sara. Así es. Y todas empiezan Sarita. ¿No? Es curioso ver esta faceta. Justamente para prepararnos en este programa estaba leyendo que el género epistolar de pronto causó como mucho revuelo y también muchas opiniones en contra, porque decían que no era un género como tal. Pero después algunos otros autores, recuerdo por ahí Pedro Salinas, el poeta Pedro Salinas de la generación del 27, el español, hizo varios ensayos defendiendo el género epistolar y decía precisamente que en las cartas encuentras no esta parte de ficción, no esta parte de poetas o de poesía, sino la visión general del mundo de los escritores, de las escritoras, de los pintores, de los poetas, en donde ellos precisamente hablan de manera muy personal, ya sea del amor, ya sea de política, ya sea incluso de religión, y nos muestran esta faceta mucho más personal y mucho más privada que algunas veces, como pasa con Arreola, no están hechas como para ser publicadas. Bueno, tú ibas a hablar de 3, llevas 1 apenas. Llevo 1. Bueno, rápido, menciono los otros 2 porque si no, querido Diego, te abraza Kiela, tú conoces bien esta historia, lo platicábamos al principio, y también Los Amorosos, Cartas a Chepita de Jaime Sabines. Estos 2 libros que vale la pena leer. No sé si tengas algún comentario sobre ellos. Bueno, de querido Diego, te abraza Kiela, pues es una historia amorosa. Es ficción finalmente lo que hace Elena Poniatowska, ¿no? A partir de hechos reales. De una investigación que hace, ¿no? Sí, y entonces resulta que pues es una mujer enamorada de Diego Rivera, ¿no? Es un amor que no, digamos... que no cuaja. Sí, o sea, se pierde, ¿no? Se rompe. Aborta en determinado momento. Y entonces se convierte en este personaje Kiela y el amor que tiene para contarle, decirle, suplicarle,
darle a conocer a Diego cuánto lo extraña y también cuánto lo ama. Y es importante decir que es antes de Frida Kahlo, porque incluso hay una carta en La Liebre Lunar en donde Poniatowska ficciona precisamente una carta en donde ella le dice: ya sé que tienes un amor en México, ¿no? Estás enamorado de una mexicana, pero sé que no va a durar. Y prácticamente le dice: si tú quieres regresar, yo voy a estar aquí esperándote. Sí. No me has contestado ninguna de mis cartas, pero no te preocupes. Por los amigos en común, yo sé de ti. Y pues es una historia bastante... Sí, bastante la última parte, la última página de este extraordinario libro es justamente cuando ella viene a México, se encuentra a Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes y Diego no la reconoce. Híjole, ¿no? Qué tristeza. Qué dolor. Oye, hay una parte muy romántica en este tema de las cartas, pero lo que decíamos de lo personal, también te encuentras con cosas muy, muy chistosas. Bueno, para mí me pareció muy chistoso saber que Pessoa, el gran escritor, en sus cartas ponía y le escribía a su amada: mi amorcito y mi bebé querido. O sea, de pronto ves una faceta tan personal. Sí. Y, te digo, yo cuando lo leí decía: me están engañando, esto no existe, ¿no? O sea, Pessoa no pudo haber escrito mi bebé querido o mi amorcito, porque de pronto tú tienes en un pedestal a los escritores, a los poetas, a los pintores, y te enteras que hacen lo mismo que nosotros hacemos mandando WhatsApp, ¿no? Sí. Muchísima curiosidad. Pero fíjate que, por ejemplo, uno más cercano a nosotros, Juan Rulfo, en este extraordinario libro de Cartas a Clara, fíjate cómo le pone: Clara, pequeña amiga mía, ¿no? Mujercita, Kiko, criatura, ¿no? O sea, otro de criatura, mujercita, sí. ¿no? Entonces, Maye, chiquita, en fin. Te puedes encontrar con esas, querida mujercita, ¿no? Que no te bueno, imaginabas. También ese es otro recomendable. Mira, queridísima Chiquis. Bien, este es otro libro de cartas recomendable de Rulfo. Quizá el total de estas páginas, que son 325, casi lo que tiene de sus cuentos y su novela. Así es. ¿No? Entonces aquí también está esta otra parte rescatable del mismísimo Juan Rulfo. Otra recomendación, esto tiene que ver con el fútbol, ¿no? Es un epistolario entre Martín Caparrós, un extraordinario periodista argentino, y Juan Villoro, ¿no? También es extraordinario mexicano. Se titula Ida y Vuelta, una correspondencia sobre fútbol, ¿no? Y entonces, a partir de un evento muy concreto, un mundial de fútbol, pero no recuerdo si fue el del 2010 o 2006, debió haber sido el del 2010, sí, el mundial que se jugó en Sudáfrica en el 2010, ellos están tocando el balón, ¿no? Dándose pases en función de una serie de cartas que se escriben a propósito de lo que están viendo allá, ¿no? en el mundial, ¿no? Entonces, pues también es muy recomendable. Sí, amigo, ya nada más rápido como recomendación. Sí. Este libro de Rubén Cortés, Los Nómadas de la Noche, ahorita que hablamos precisamente de las cartas, es un libro muy rápido, muy periodístico, también muy personal, que hasta ahorita lo pensé, podría ser una carta abierta a los cubanos que siguen en la isla y a los cubanos exiliados. En este libro, Rubén Cortés, periodista y también escritor, habla después de la muerte de Fidel Castro, qué es lo que podría suceder en la isla, pero recuerda muchas cosas que le pasaron a su familia, entre ellas, pues que el gobierno de Fidel Castro les dijo dónde estudiar, qué comer, dónde morir, dónde nacer, pero también recuerda casos personales y de amigos en donde pues no vivieron tan bien con la revolución castrista, y pues es un libro creo que muy recomendable, también muy, muy debatible,
Hay una anécdota que me gustaría rescatar en este momento. Él era corresponsal pues allá en Cuba, él era periodista. Allá solamente les daban una tarjeta en donde cada cubano podía escoger entre 2 camisas o quizá cambiarlo por un calzón o algo. Y cuando se encuentra con un corresponsal extranjero que llega a Cuba, se entera de esto, él, el otro corresponsal, le entrega un par de sacos. Pero esto lo ve otro periodista cubano que va y lo denuncia, le quitan a Rubén Cortés ambos sacos y además pues lo castigan y finalmente él decide exiliarse, venir a México y vivir aquí y no ha podido regresar a su tierra. Entonces es un buen testimonio, una carta a esos cubanos y también, como lo han dicho muchos por ahí, un libro que va a causar pues Ámpula, alguna ¿no? exacto, ámpula y algunas molestias a la gente que defiende a la revolución castrista. Muy bien, pues eso ha sido todo para este número 9. Recuerden que los invitamos a entrar a ese espacio mágico de hamletinculto.com. Así es, entren ahí y amigo, ¿Sí? Y cerremos. recuerden que la lectura nos hace libres Y felices.